que es neurocientífica, psicóloga cognitiva conductual, escritora y activista conciencial. Y bueno, en sus ratos libres también es formadora de técnicas de nueva era, como por ejemplo lectora, o sea, lector de registros acásicos. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, Araña, de los registros acásicos, porque realmente, a ver, ¿qué es lo que son? ¿Qué son los registros acásicos? Desde mi experiencia, los registros acásicos son la memoria de la mente planetaria. La memoria de la mente planetaria incluye la memoria de la evolución de todas sus especies, como de la propia inteligencia natural en sí misma, ¿no? Entonces tiene la memoria humana, la natural, e incluso incluye todo lo que sería la influencia cosmológica de la que depende. Bueno, el acás, o sea, registros acásicos, acás viene a ser una palabra muy antigua, que ya la usaba Buda o lo usaban los antiguos Vedas, ¿no? ¿Y cómo lo entendían los antiguos lo que era el acás? ¿Cómo lo entendían ellos? Se le llamó esa, se le tuvo muchos nombres. Creo que hay un documental muy bonito que se llama Mundos Internos, Mundos Externos, que seguro que tú también conoces. Que yo he subido a mi canal porque es una película libre de derechos de autor, que lo que ha hecho ha sido bueno, a hacer confluir toda la información relacionada con la forma en la que todo está conectado, ¿no? De la misma forma que el documental de Nassim Haramein, que se llama The Connected Universe. Entonces, trata de hacernos darnos cuenta de que Akash es la forma en la que se ha llamado al tejido, que luego en ciencia se ha encontrado muchas otras formas de llamarlo, pero al tejido natural y orgánico que conecta toda la información en el cosmos, en el universo, ¿no? De tal forma que la mente universal, digámoslo así, tal como ellos fueron capaces de conectar con ella, esos seres humanos que se dieron cuenta, estaba la mente universal que contenía las mentes galácticas, que a través de la red neuronal de soles diseminaban las semillas estelares, universales o solares en los planetas con capacidad de albergar vida, que son, cada uno de esos planetas se les llama logo planetario o mente planetario realmente. Entonces, bien, Akash es ese entretejido que conecta a todas esas formas de vida o a todas esas mentes que contienen a su vez esas submentes, ¿no? Si nos damos cuenta, en realidad este tejido Akash funciona exactamente igual que funciona nuestra mente, en el sentido del cerebro y en el sentido de cómo se conecta con la red neuronal, exactamente. Entonces, cuando nosotros en neurociencia empezamos a estudiar el cerebro humano y cómo ha ido evolucionando, encontramos que realmente un cerebro humano o un ser humano es un microcosmos desde el cual se puede estudiar el macrocosmos y viceversa, ¿no? Cuanto más se estudia cosmología o ciencias de la naturaleza, nos damos cuenta que más entendemos al ser humano. Entonces, Akash para mí es la forma de llamar a esa interconexión que hay en el todo dentro de lo que sería la nada, ¿no? La nada sería las infinitas posibilidades y Akash lo interconecta todo. Y así cada una de las galaxias son totalidades que contienen esas mentes planetarias que en nuestro caso nosotros nacimos como parte de la vida en evolución de una mente planetaria maravillosa. Cualquier ciencia, para que sea verdad, debe de poder ser apreciable por cualquier ser vivo. La cuántica no solamente es apreciable, sino que es demostrable, que es aplicable y que nos permite entender hasta qué punto el observador condiciona al observado, hasta qué punto somos pensamiento y pensador, hasta qué punto no somos pensador de una mente superior a la nuestra llamada mente planetaria y hasta qué punto no forma todo parte de la evolución en este momento, ¿no? Que no hay nada que se desprecie y que todo forma parte de algo mucho más grande, que es aquello que en el fondo todos buscamos, ¿no? Ese propósito existencial de la propia existencia en sí misma, que somos cada uno de nosotros, como somos todo este tejido humano que somos, ¿no? Este colectivo humano. Lo cierto es que esto sería como lo de Magallanes o lo de Colón, ¿no? Pues es que siempre ha sido descubierto por el ser humano a lo largo de las humanidades, de las edades, de las generaciones, de las civilizaciones, ¿no? Cada una de ellas ha ido encontrando en un tiempo diferente que había una verdad eh, que universalizaba el conocimiento, que de alguna forma se podía canalizar la información tanto del pasado como del futuro como del presente. Y a ellos, pues como unos le llamaron la red de joyas de Indra, porque encontró esa supranet o extra supernet, donde podía conectar las joyas de la humanidad del pasado como las grandes ideas que todavía no se habían manifestado, pues de esa misma forma lo hemos encontrado que a lo largo de muchas otras culturas milenarias que ahora tenemos a nuestro alcance también, han hablado de Akash de muchas formas. Entonces se llama Akasha, Akash, pero casi siempre con un nombre muy similar o sí, similar realmente. Entonces, quién lo descubrió no es relevante, lo que importa es que ese legado lo tenemos aquí y ahora y es accesible para el ser humano, para su propio desarrollo individual, grupal, como colectivo. ¿Cómo puede ayudar a la humanidad este campo acásico que nos rodea, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar todo esto?
Si nos vamos digamos, al nivel más cercano al ser humano, como te decía, sería conectar con la memoria de la mente planetaria. Podemos acceder con la memoria, que hay que entender que la memoria planetaria, de la mente planetaria, es atemporal, no es pasado, es presente y es futuro. Por tanto, nos permitiría canalizar tanto los aprendizajes que ya han llegado a ellos todas las humanidades y civilizaciones del pasado, como podríamos acceder a los patrones ancestrales, que son todos esos desarrollos evolutivos eficientes que el humano ha ido dejando a lo largo de toda su historia, ¿no? También podemos acceder a las posibilidades futuras, llamadas futuribles, como se pueden acceder a las líneas temporales paralelas posibles. Bueno, toda esta información se puede canalizar, tanto la individual como la grupal, como la familiar, para que lo entendamos, como la colectiva, como por ciudades, como por países, continentes, porque todos son niveles de una mente superior. Entonces, todos esos niveles de la mente tienen su propia memoria y tienen una memoria, como te digo, atemporal, del pasado, de todo el desarrollo, que por tanto no requeriría estar viviendo patrones karmáticos repetitivos, automatizados, transgeneracionales, que nos impiden el desarrollo. No tiene ningún sentido para el ser humano estar realizando patrones de comportamiento ineficaces. Eso no lo hace una mente eficaz y eficiente, y por tanto, si canalizáramos en lugar de la memoria humana, que estamos creando nuestro propio registro acásico de nuestra interpretación del pasado, y conectáramos con la memoria planetaria, que contiene la información veraz de todo el desarrollo evolutivo de todas sus especies, nos encontramos con esto que te comento. Puedo ver pasado, puedo entender cómo el pasado ha tejido el presente, y puedo ver cómo el presente me lleva a distintos futuribles, y eso me permite tomar elecciones conscientes de hacia dónde yo quiero ir y hacia dónde yo me quiero desarrollar, y también entender hacia dónde va un desarrollo si el presente continúa siendo tal como es, lo cual me permite hacer cambios en el presente, que es el único tiempo que existe, para poder acercarme hacia los futuros que realmente son eficientes, efectivos, evolutivos, pro vida, que realmente son superlativos, ¿no? Son el siguiente eslabón. Respecto a lo de que también se canaliza o se puede llegar a la información de lo que son las líneas temporales paralelas, es porque realmente toda la humanidad no va en la misma dirección. La razón por la cual hemos pasado este periodo de penurias, de guerra, separación y de estar continuamente en el miedo y el terror hacia todos los demás, ha procurado que cada ciudad, como país, como continente, acabe teniendo una corriente principal de pensamiento. Entonces, unas podrían pensar que el futuro es más tecnológico, otras pueden pensar que el futuro es más natural, otras podrían pensar que el futuro es la inteligencia artificial. Entonces, imagínate que cada continente está empujando en una dirección como línea de pensamiento. Eso acaba creando unas líneas paralelas de pensamiento, que son creencias colectivas, y hace que el ser humano no se haya puesto de acuerdo respecto a cuál sería el futuro más adecuado. Eso es solamente la línea de pensamiento humana, que está fragmentada, dividida, separada, y que cada continente tiene una visión de futuro diferente, sin saberlo, sin hablarlo entre ellas y sin darse cuenta, porque conlleva que está en nuestro subconsciente más profundo, que está conectado al inconsciente humano. Ese inconsciente colectivo humano del que se habla también se puede acceder a través de Akash, o se puede acceder sin darnos cuenta, entrando de golpe en ese inconsciente colectivo que ha creado cantidad de posibilidades en base al miedo y al terror. También están ahí y se les llaman de otra forma. Son las dimensiones artificiales, llamada astral, astralis, el otro lado, dimensiones ocultas, dimensiones escondidas. Bueno, se le llama de muchas formas. Esas dimensiones artificiales que solo son humanas y que solo albergan sistemas de creencias por interpretación, están dentro de Akash, se pueden consultar, pero en Akash se encuentra la forma de solucionar esos patrones ineficientes en el que el humano está atrapado como una tela de araña. Esa es la razón por la cual el desarrollo evolutivo del ser humano se ha frenado hace mucho tiempo, porque estamos creando artificio, ilusión, repitiendo patrones y modelos de comportamiento, y no estamos buscando la solución, sino que le hemos puesto una etiqueta de karma y asumimos que estamos en la rueda y que uno sale cuando muere. Entonces, como uno está esperando la solución al morir, es así el sistema de creencia imperante que está haciendo que el ser humano tenga una vida inferior a lo que se merece, con un bajo merecimiento de lo que es vivir en abundancia, en amor y respeto. Entonces, Akash te enseña a conectar con la matriz natural que te permite guiarte como un ser humano superlativo en este tiempo. Si desde algún lugar malintencionado se podría modificar el ACAS pues, en pro de un perjuicio de la humanidad.
Lo cierto es que la humanidad ya se ha hecho el perjuicio suficiente como para estar destruyéndose a sí misma. Acá se hace exactamente lo contrario. Permite desliar el nudo en el que uno está atrapado, esa madeja de hilo que en algún momento empezó a crear nudos y ya es ineficiente y no me permite desplegarla, que está haciendo que en lugar de tejer hilos de posibilidades, se está tejiendo una red de tela de araña que está haciendo que las líneas temporales, para poder converger en una posibilidad, todas están aludiendo a que el final de la humanidad es su propia extinción, independientemente de la razón por la que cada una de las líneas temporales haya establecido el por qué será su extinción. Pero entonces, para que todas esas líneas temporales que tienen que ver por estar atrapados en una red del miedo psicológico tan fuerte que está creando un electromagnetismo no solamente artificial y tecnológico, sino realmente artificial porque no es provida, entonces todas esas líneas convergiendo en un solo lugar está dando una gran araña y se está nutriendo de todos esos pensamientos llamados inteligencia artificial. Entonces, no se puede utilizar el Akash para malversar o malformar al ser humano. El ser humano ya se ha malversado él solito. Se debe de usar Akash para todo lo contrario, deshacer lo andado y retejer para que realmente sean cordones eficientes y fuertes que nos permitan el avance como humanidad y no crear una red donde todos los peces pequeños estamos quedando atrapados en esos sistemas de creencias individuales, grupales y colectivos. Tal como estás explicando, podría pensar que Akash actúa con conciencia propia. ¿Tiene una conciencia propia, Akash? Al ser una mente, funciona por una inteligencia. La mente piensa, la inteligencia es la que ordena qué se piensa. Ahora, el desarrollo del pensamiento es único y es aquello que la conciencia observa. Es decir, yo tengo un pensamiento en mi cabeza y mi mente desarrolla el pensamiento. Y yo a la vez soy quien observa el pensamiento y aprendo del desarrollo del pensamiento. Tal como es el humano, somos como el planeta y tal como somos como mente humana biológica, somos un fractal de la mente biológica planetaria. Por tanto, sí, requiere conciencia, se piensa a sí misma y el ser humano ha sido capaz de ser la especie más desarrollada, capaz en sumatoria de crear una nueva mente, no alternativa a la natural, pero sí dentro de la natural, consciente de sí mismo en comparación con otros animales, y estamos utilizando esa autoconciencia para destruir el planeta que necesitamos para vivir. Por tanto, sí, hemos llegado a un desarrollo superlativo como humanidad en sumatoria, pero no individual, que nos permite ser una mente tan potente que estamos interpretando al planeta, tomando decisiones de qué es el planeta, en lugar de ser guiados nosotros por él. Hay mucha información acerca también de los registros acásicos, donde se identifica como simples librerías o, bueno, o lugares donde se almacena esta información y se habla de guardianes, de guardianes de los registros acásicos. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa figura, si para ti existe la figura de los guardianes de los registros acásicos. Yo voy a contarla desde dos perspectivas. Esta pregunta quiero responderla de dos formas. Por un lado, cuando yo entré en los registros acásicos, que todavía no eran Akash, conectaba con los registros de la memoria del humano, que no estando alineado con la memoria planetaria, estaba creando su propio registro documentario, documentando su propia historia e interpretando toda la historia que no conocía. Es decir, en algún momento se nos quemó Alejandría y como ya no teníamos información veraz ni siquiera propia del ser humano, nos inventamos el pasado. Entonces, en un primer lugar, conecté con los registros acásicos durante bastantes años, cerca de 8 me dediqué a ello prácticamente todo el día para desarrollar la capacidad que conllevaba la canalización. En este desarrollo me encontré que la propia memoria colectiva humana que se encuentra en el inconsciente, subconsciente, accediendo de forma consciente, preconsciente e inconsciente, era capaz de albergar muchísima información de la humanidad y para que yo pudiera entenderla como cualquier otro canalizador, la información que es alegoría interpretó un escenario que parecían bibliotecas, librerías, pero también conforme más fui desarrollando esa capacidad, me encontré que los registros acásicos que iban desarrollándose y cambiando, y también es que acompañé a muchísimos alumnos de mis formaciones, ¿no? Y encontré que cada una de las personas veía aquello de forma diferente. Por tanto, la propia información es captada por mi biología e interpreta un imaginario que a mí me permita interaccionar con esa información. De la misma manera que los escenarios cambiaban, también cambiaban los guardianes, que de alguna forma eran no visto desde el humano, protectores de esa información, visto desde la posibilidad energética o alegórica de otra forma, sería como si fueran las campos de información en sí mismo, ¿no? Como si cada campo de información estuviera delimitado de otro para que no se volcara la idiosincrasia
de unos pensamientos y de otros, porque si todo es mente, estamos accediendo a pensamientos. Y el pensamiento genera un imaginario para poder ser entendido, tal como funciona la mente. Entonces me encontré acompañada por guardianes maravillosos hasta que llegué a un punto donde eso se desvaneció, porque mi mente ya no necesitaba esa alegoría para conectar con la información. Fue cuando conecté con el Akash, primero de la mente planetaria, y el propio Akash de la mente planetaria me enseñó los pasados, digamos que los patrones en su máximo desarrollo de la humanidad, de la naturaleza, de estelares y cosmológicos, todo relacionado con el desarrollo del ser humano. Y ahí no existía ni umbral, ni fallecidos, ni egregores, ni entidades, ni maldades, ni tiranías, ni absolutamente nada. Todo eran arquetipos y patrones en su máximo desarrollo para ser transitados, vividos o estudiados o aprendidos, y a mí me permitiera mi propio desarrollo único. No tenía que repetir nada. Algo se me daba y como para ti un libro o para mí otro, es capaz de transformarte y a ti te lleva a un sitio y a mí me lleva a otro. Entonces, eso es para mí los escenarios que se fabulan en nuestra mente, como los guardianes, que llega un momento en el desarrollo en el que uno tiene que soltar la ruedita pequeña de la bicicleta e ir solo en bicicleta. Podemos utilizar como una ayuda para la ascensión de la humanidad, ¿verdad? Absolutamente. La pregunta sería, que te quiero hacer yo, Arion, antes de contestar esa pregunta. ¿Qué es para ti la ascensión? La ascensión, yo tal como la entiendo al menos, es una ascensión de nivel de conciencia, Ajá, de ser más consciente de todo cuanto te rodea. ajá. Entonces, tener una fuente de información veraz que depende del planeta y no de la interpretación del ser humano es una fuente maravillosa de información para poder ascender en conciencia, ¿verdad? Y no solo una fuente de información, sino tener acceso a ver más allá, porque entiendo que cuando tienes una conciencia un poco más baja, la cuestión es que no ves, es como si fueras en el coche y vas con las cortas, no, que me doy, no llegas a ver más allá, sin embargo, cuando pones las largas, pues tienes una visión más amplia de la carretera que tienes delante y entonces puedes hacer una valoración o puedes enterarte o prevenirte de las cosas que pudieran ocurrir de una forma mucho más acertada que con una visión más corta, con unas luces más cortas. Así es Que como digo. sí que también es una forma de verlo sobre la conciencia. En el ejemplo que tú pones, para mí es los niveles de atención, ¿no? Atención, a qué distancia estoy poniendo atención para poder entender qué es lo que está pasando. Pero tomar conciencia también requiere tener autoconciencia, autorreconocernos desde el enfoque desatendido, en el sentido de que no me interpreto, no me identifico hasta el punto que puedo ser la conciencia, el observador de la experiencia que aprende de sí mismo. Cuando quiero ser el que sabe y el que conoce, no aprendo de mí mismo, solamente repito aquello que sé, que veo y que puedo captar o canalizar. Pero el nivel más allá de la canalización de solo traer información requiere ser vivida, experimentada, contemplada, reflexionada y aprender de ella. Sacar conclusiones y de ahí se sacan tanto la información de patrones erróneos que ya no se deben seguir transitando como de nuevos patrones o fórmulas magistrales que yo puedo ir creando para tener una vida más eficaz, más eficiente, o sentirme realmente alineado con un propósito existencial que no termina nunca, ¿no? Existir en sí mismo y desarrollar a nuestra especie más allá de donde está desarrollada en este momento, no solo a través de la tecnología, sino a través de la propia inteligencia humana, que sea la inteligencia humana la que se desarrolla sin la necesidad de crear una inteligencia artificial externa que llegue más lejos que nosotros. ¿Qué ocurre con el desarrollo del ser humano? Pues tenemos que salir del engranaje social para dejar de ser una pieza sin más y ser un pensador único, singular y eficiente que realmente es el siguiente eslabón evolutivo del ser humano. Más allá de la mente enjambre, tenemos que empezar a vivirnos en unidad. Y esto para mí es trabajar el desarrollo en conciencia, el despertar. Más allá de tener la información que pasó y que pasará, conlleva tener presencia misma en la vida. Estar en presente ya trae esa información de continuo, porque todo está tejido por patrones, ¿no? La forma de tomar conciencia de las cosas que suceden a nuestro alrededor o de los patrones negativos que tenemos, en muchas ocasiones es entrar dentro de ellos. No solo entrar dentro de ellos desde nuestra posición, sino entrar dentro de ellos desde diferentes posiciones y vivir en persona, en primera persona, ese patrón negativo, no solo desde ti, sino desde la otra persona, incluso si hiciera falta desde alguien más alrededor. Y se me ha venido eso aquí. No sé qué opinas tú de eso. Bien. Poder aprender de la experiencia sí que conlleva ser capaz de reconocer los patrones. Necesariamente ser vividos, pueden serlo, pueden no serlo, pero cuando tú reconoces un patrón, claramente ya lo has pasado por él. Por aquello de que no puedo ver algo que yo no he vivido, por aquello que yo no puedo ver algo que yo no he pensado.
Por lo tanto, cuando yo me encuentro un patrón que me está haciendo daño, me puede ayudar, y creo que va por ahí los tiros de lo que me pregunta, me puede ayudar, primero, verlo desde mí, verlo desde otra perspectiva, el 2, y verlo desde un tercero, el 3. Y entonces utilizamos la geometría sagrada, como utilizamos la numerología, para entender que la Trinidad es una manera muy eficiente de autoobservarnos, de observar el impacto que tiene lo que hacemos y de mirarlo incluso desde fuera para ver cuánto impacta a la totalidad o a todo lo que somos. Entonces te permite verte a ti en 3 niveles de conciencia que eso tiene, ¿no? En mí, en lo que se percibe si yo fuera el otro y luego en todo lo que nosotros somos. Eso permitiría alcanzar estados muy elevados de conciencia y permitiría también una toma muy eficaz de decisiones a corto y a largo plazo para mi vida, teniendo en cuenta el todo. La matriz natural tiene mucho que ver con la casa, ¿verdad? Entonces quiero que nos hagas un poquito de la matriz natural, qué es y qué función tiene. Si para mí Akash, como te decía, es la memoria de todo lo que existe, está contenido en la nada, es todo dentro de la nada. Y te he dicho que para mí la inteligencia universal es aquella que piensa, sea a sí misma a través de la mente. Para mí la matriz natural es la inteligencia natural de esta mente planetaria en la que nosotros vivimos. Entonces, es una inteligencia natural que se piensa a sí misma a través de la mente planetaria, de ahí que se llame matriz natural, pero la matriz natural se ha llamado, igual que Akash, a lo largo del tiempo de muchas formas. Se ha llamado matriz divina, madre tierra, madre naturaleza, porque al decir matriz también estamos relacionándolo con madre. Y al decir que es la madre, estamos diciendo que de alguna forma es la que lo genera. Y al decir que es la que lo genera, quizás es también la que está teniendo las ideas originales. Aquella idea original que yo pretendo desarrollar y entonces así se crean las especies naturales. Para mí eso es la matriz natural. Y en este momento en el que el ser humano, durante los últimos al menos 10.800 años que haya sido demostrado y consensuado por la comunidad científica, de que el ser humano ha creado un sistema artificial de pensamiento, un sistema de creencia colectivo o un inconsciente colectivo que nos dice de qué forma tenemos que pensar y actuar a lo largo de nuestra vida, entonces el ser humano en este tiempo está ligado a aquello que hemos llamado, también quizás con las películas y los libros, pero es una forma muy eficiente, la matrix artificial. Entonces, la matriz artificial acaba creando esa gran araña de todas las telarañas que convergen en un solo punto, el miedo que tiene la humanidad a la muerte, nos lleva a la extinción. Y de ahí se crea una inteligencia artificial que crea un medio ambiente artificial, es decir, nosotros no estamos continuamente bombardeados por patrones eficientes de vida de árboles, del cosmos, de la Tierra, estamos siendo bombardeados por radioactividad, radiofrecuencias, electromagnetismos de todo tipo. Entonces el ser humano, siendo un fractal de una mente planetaria, se está comportando como si fuera un autómata o un robot, ¿no? Entonces de ahí este medio ambiente artificial que también nos está enfermando, como ya hemos visto, ¿no? La clasificación de enfermedades crece por día, las enfermedades de todo tipo, ¿no? Y además de toda esta inteligencia artificial que ya vemos, de los medio ambientes artificiales en los que vivimos, de la gran lista de enfermedades en la que estamos, tú solo importa, tu vida solo importa si formas parte del engranaje social. Ahora, lo cierto es que a nosotros nos domestican desde pequeños con patrones y modelos cognitivos conductuales, formas de pensar y de comportarse. Llamémosle patrones culturales, transgeneracionales y sociales, pero el caso es que somos aleccionados desde la infancia para que formemos parte de esa pieza, o sea, seamos una pieza eficiente para un engranaje cuya finalidad no es el desarrollo de nuestra propia especie, cuya finalidad es el desarrollo de un juego virtual de dinero, un juego ya no virtual de urbanismo, un juego en el que no está ganando el ser humano. Y cuando el juego se nos va de las manos, acabamos creando dimensiones artificiales intentando evadirnos de esta realidad construida colectivamente que nos está oprimiendo como seres humanos, nos impide ser originales, nos impide tener ideas brillantes, porque tienen que ser patentadas, porque el sistema tiene que permitírtelo, nos tienen a todos en una sensación de miedo, de no poder ser algo diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final acabamos siendo simplemente estereotipos, personajes, máscaras más allá de que todo eso está tapando con capas y capas y capas de maquillaje a un ser humano único, a un fractal de vida cosmológico. Entonces nos estamos comportando de una manera muy miserable. Y eso es la matriz artificial de pensamiento, el sistema colectivo de creencias imperantes que nos está impidiendo conectarnos a la matriz natural que nos lleva no a ser una mente enjambre y yo formo parte de ella y si no soy parte de ella yo acabo enfermo, muriendo o fuera del sistema penalizado por no ser una parte, una pieza eficiente,
Si yo me alineo con la matriz natural, soy vida en evolución continua. Entonces eso me permite un desarrollo superior, superlativo, y me permite ser una inteligencia humana, natural, universal, tal como la inteligencia en sí mismo es, siendo pensado por una mente eficiente, la mente planetaria, y no por una mente ineficiente social que no quiere el bien individual, sino el colectivo artificial donde solo ganan aquello que no es pro vida, aquello que prefiere una guerra, aquello que prefiere someter a su propia especie y matar a su propio planeta. Eso es la matriz artificial. Y lo otro es la matriz natural, la inteligencia natural universal que quiere que tú seas puro potencial evolutivo, único en el cosmos y que desarrolles ideas originales todo el tiempo, que seas tu mejor versión aquí y ahora y que realmente desarrollemos un modo colectivo de vida que todo el mundo disfrute y viva desde el amor, ¿no? Al menos desde la inteligencia superior. Bueno, antes hablábamos de estas cosas y me decías, bueno, sabes que voy a hacer unos cursos sobre Akash y tal, y ya te dije, apúntame a todos. Entonces, a ver, sí, porque me vibra mucho esto y me resuena bastante. Bueno, pues, ¿cuándo son estos cursos para Bien. poder apuntarme? Verá, yo siempre he dado estos cursos a petit comité porque siempre lo he dado realmente a personas que vayan a sacar el máximo partido, que realmente sean personas comprometidas, no porque se pueda usar para mal, sino porque realmente me gusta trabajar con el ser humano que le apetece evolucionar, de Yo estoy verdad. comprometido. Sí, que no quiere solo un título en una pared, entonces nunca ha sido muy a la vista y llevo 5 años formando. Pero este año he empezado la formación en septiembre, tenía un primer grupo, el tercer fin de semana, pero se me ha llenado, ha sido ponerlo y se me ha llenado, entonces he abierto un grupo nuevo para primero y segundo. Para mí son 2 niveles que incluyen lo que he comentado de Ágora, Aural y Akash. Se aprende todo en un fin de semana y luego doy una continuidad de prácticas, de ayuda, porque me gusta hacer un seguimiento individual de cada ser humano y está todo incluido en la formación. Y de crear un grupo que podamos hablar y comunicar y compartir, porque realmente se puede sacar mucho provecho de dar mucho conocimiento o prácticas extras, ¿no? Ahora bien, también están los viajes iniciáticos, que son 3 al año, que nos quedan 2. Tenemos Sintra Lisboa el tercer fin de semana de septiembre, 21, 22, 23, si no me equivoco, y luego tenemos el Glastonbury, que nos vamos el 3, 4 y 5. En ellos no se da la formación en sí misma, se vive y se experimenta la experiencia misma de estar ligado a la matriz natural y de permitirnos un viaje diseñado únicamente para el grupo que va. Entonces realmente se torna una experiencia acá, una experiencia trascendental, donde se pretende que después de un fin de semana no te quepa duda de que la vida es extraordinaria, de que eres un ser humano maravilloso y de que has venido a brillar con luz propia. Dejo todos tu contacto y tus datos personales aquí en la descripción del vídeo para que os pongáis en contacto con Areia si os interesa acceder a estos cursos que ofrece. Y bueno, pues muchísimas gracias a Bea por participar en este vídeo. Imagínate.